Muy bien, hola a todos. Como lo había mencionado en el video anterior, básicamente la idea de hoy es hacer un video acerca del speaking o hablar inglés. ¿Por qué hago precisamente este video? Precisamente porque alrededor de todo el hecho de hablar inglés se teje una cantidad de mentiras, mitos que a mi concepto precisamente son esos, puros embustes, cosas que no son ciertas. Tal vez hay otras que realmente sí lo son, pero pues precisamente quiero dejar muy en claro varias ideas y de cómo va a ser el enfoque del speaking para efectos del canal. Muy bien, vamos a empezar entonces por el hecho de que muchas cosas que voy a mencionar son cosas que he hecho en los canales, en los videos anteriores. Entonces, de pronto, si no entienden, tienen que verse todos los videos para que pues efectivamente sepan de lo que estoy hablando. Aún así son comentarios muy pequeños. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a hablar básicamente de dos partes en el video. La primera de cómo manejar el speaking, cómo aprender a hablar inglés, cómo de pronto iniciar una conversación cuando yo no sé absolutamente nada, soy un principiante, apenas sé decir los colores y los números. Entonces básicamente cómo debo abordar el speaking para efectos de un estudiante que está comenzando. Y por consiguiente voy a hablar de los estudiantes que de algún modo u otro ya tienen nivel, ya lo pueden leer, lo pronuncian bien, de algún modo entienden, pero se les dificulta efectivamente poderlo hablar. Hay muchas personas que tienen realmente ese problema, de que entienden muchas cosas, lo leen, no hay ningún problema, lo escuchan, también lo entienden, pero al momento de hablar viene el gran problema de que no salen las palabras. De eso vamos precisamente a hablar en la segunda parte. Muy bien, vamos a comenzar entonces rápidamente por lo que es cómo abordar, cómo debo iniciar una conversación cuando yo no sé absolutamente nada. A través del canal vamos a manejar lo siguiente. Vamos a manejar diálogos que son muy necesarios para poder entablar cualquier tipo de conversación. Entonces vamos a ver cómo hacer los saludos, cómo presentarse una persona, cómo referirse a las personas, cómo hablar del tiempo, cómo vamos a hablar de los objetos, cómo referirme a los objetos, cómo describirlos, cómo referirme a las personas, cómo describir las personas. Vamos a hablar del clima, del estatus marital, etcétera, etcétera. Son bastantes temas, es realmente bastante largo lo que se debe aprender, pero pues básicamente tiene un concepto. ¿Cuál es el concepto? Que nosotros debemos aprender frases no cotidianas, valga la redundancia nuevamente, frases que normalmente utilicemos para poder utilizarlas cuando yo quiera hablar en inglés. ¿Listo? Estas frases básicamente se deben aprender completamente de memoria. Son frases completas que debemos poder utilizar sin ningún problema. No son frases que yo armo por estructura gramatical, ni mucho menos. Son frases que ya son muy utilizadas en el idioma y es importante aprendérselas para poder desenvolverse cuando uno está comenzando. ¿Listo? Básicamente eso como estructura básica. Con respecto a los videos, cuando lo vayan a ver, se van a dar cuenta de lo siguiente. Y esto también va para los estudiantes que básicamente consideran que ya tienen un nivel de inglés. Porque nosotros cometemos generalmente un error bastante común. Nosotros pensamos que hablar inglés es coger palabras del español, pasarlas a un diccionario o a un traductor y botarlas. ¿Listo? Simplemente hablar. Entonces yo me lleno de vocabulario y simplemente boto palabras pasadas del español al inglés y la estructura no es la misma. Si bien es cierto, hay unas cuantas estructuras que son similares, me atrevo a decir que no llega ni al 40%, el resto, el inglés tiene su propia estructura. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver uno de los ejemplos más claros y uno de los errores más comunes de cuando estamos aprendiendo a hablar inglés. Entonces vamos a decir yo tengo 3 años, ¿listo? Que sean 10. Yo tengo 10 años. Entonces, ¿cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice tengo? Tengo, la traducción de tengo es, perdón, acerco un poquito más el tablero porque creo que no se está viendo muy bien. Eso. Muy bien, entonces tenemos yo, que sería I, tengo, have, y luego sería 10 years
¿Listo? Old. Muy bien, I have 10 years old. Eso no se puede decir, porque eso precisamente es el error que por lo general cometemos. Pasar palabras del español al inglés y esperar que nos entiendan, sabiendo que eso no es así. Entonces, ¿qué ocurre? La estructura del español dice que aquí debemos utilizar la estructura del verbo be en presente simple, la cual dice que se transforma en am. ¿Listo? Hay que dice, yo soy 10 años, o tal vez yo estoy 10 años, o menos lógica tiene. Por más horrible que suene, esa es la manera en la que yo debo hablar. ¿Listo? Y así es que me deben entender. Muy bien. Vamos a ver otros cuantos ejemplos. Vamos a mirar, por ejemplo, usted va tarde. ¿Listo? A usted se le hizo tarde. ¿Listo? Cuando yo digo usted va tarde, entonces sería you. Ponemos el verbo go, que es el verbo ir. Y luego ponemos tarde, que es late. ¿Listo? You go late. Completamente falso. Nuevamente yo no puedo coger palabras del español, pasarlas a inglés y esperar que las personas me entiendan. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente volvemos con el verbo be. La regla dice que si usted va a decir ese tipo de frases, debemos utilizar la forma del be, que es are. ¿Listo? Usted está tarde. Bueno, eso ya suena un poquito menos diferente a lo que utilizamos, pero aún así suena bastante extraño porque nosotros decimos yo voy tarde. ¿Listo? Nuevamente, you are late. Perfecto. Muy bien. No solamente pasa con eso, pasa con cualquier cantidad de estructuras. ¿Qué pasa si a ti te preguntan how are you doing? ¿Listo? Nosotros al ver este verbo, creemos que es el verbo hacer, entonces creemos que nos están preguntando qué estamos haciendo, cómo hacemos algo. Realmente no es así, lo que me están preguntando es cómo me está yendo. ¿Perfecto? Entonces, sí, efectivamente si tú pasas palabra a palabra al español no va a tener mucho sentido. Pero te están preguntando cuando te dicen how are you doing, la respuesta es I am doing good. Y tan sencillo como ¿cómo te está yendo? Me está yendo bien. Esas son las respuestas. Ese es el inglés real, el inglés que se utiliza. Hablar inglés no es pasar palabras del español, luego ponerlas en inglés y simplemente pronunciarlas. ¿Por qué? Porque la gente no te va a entender y cuando tú escuches tampoco vas a entender. Muy bien. Por ejemplo, también frases como how do you do. Muy bien. ¿Qué ocurre con la palabra how do you do? Tal vez cómo lo haces, algo por el estilo. Aún así ni siquiera es una pregunta, es una expresión. How do you do traduce mucho gusto. Cuando yo conozco a una persona le puedo decir how do you do, lo más seguro es que me digan how do you do. Es bastante formal, también lo conocemos como nice to meet you más comúnmente, pero esta frase también es bastante usada. Entonces es ese tipo de cosas. Una cosa es hablar inglés y otra cosa es pasar palabras del español al inglés, lo cual no es hablar inglés. Debemos acostumbrarnos a utilizar el inglés real, las frases que se utilizan. ¿Para qué? Para que no estemos de algún modo siempre confundidos y nuevamente volvemos al asunto del anterior video, que estemos pensando si estamos haciendo el ridículo cuando deberíamos estar concentrados en una conversación. Muy bien, eso con respecto a lo que son los videos. Cuando comencemos a hacer este tipo de videos con las conversaciones cotidianas, ahí mirarán la estructura de cómo nosotros debemos seguir un proceso para poder aprendernos las frases completas. ¿Listo? Ya seré un poco más específico a qué me refiero con aprendernoslas de memoria. Muy bien. Eso por el lado de nuestros estudiantes que están comenzando y pues tienen menos conocimiento de lo que es el idioma. ¿Listo? Muy bien, vamos a revisar aquí rápidamente. Es importante que cuando nosotros estemos comenzando, trataré de hacer videos. Lo que pasa es que a veces no me queda tiempo, pero aún así eso es algo que los estudiantes pueden hacer por sí solos. Es manejar un vocabulario bastante básico. ¿Qué es un vocabulario básico? Tú tienes que saber las partes de tu casa, las partes del cuerpo, los colores, los números, los días de la semana, los meses. Todo ese vocabulario que es bastante básico tú lo tienes que saber por completo. Los animales, los objetos de mi trabajo, de mi oficina, los objetos de la calle. Esas son cosas que nosotros debemos aprender a manejar simplemente porque estamos comenzando. Si yo no tengo ese vocabulario tan básico, muy probablemente se me va a hacer muy difícil entender pues muchas cosas. Por otro lado, recordemos que hay un video que dice cómo aprender vocabulario. Debemos básicamente seguir esas instrucciones para poder aprenderlo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar entonces rápidamente.
con la segunda parte. La segunda parte, como les había mencionado, es cuando nosotros ya tenemos cierto nivel de inglés, donde nosotros entendemos lecturas, de pronto si alguien nos habla le entiendo, pero nuevamente viene el problema de que no me salen las palabras, no sé qué decir. Muy bien, tenemos pues básicamente la parte del video que dice cómo aprender inglés fácil y rápido sin profesor. Ustedes ya saben todo lo que deben hacer, deben estudiar, deben seguir un reglamento muy estricto con absolutamente todas las estructuras que hay en el inglés, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso debemos ser bastante cuidadosos como estoy estudiando. Muy bien, para mi consejo que les doy, básicamente tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de lecturas que yo estoy haciendo en inglés. ¿Por qué? Porque resulta que si mi tipo de lectura siempre son artículos de periódico, artículos científicos, notas de reporteros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? El lenguaje que se maneja en ese tipo de escritos básicamente es lenguaje muy académico. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no manejamos lenguaje académico al momento de hablar. ¿A qué me refiero con lenguaje académico? Es muy sencillo. Supongamos que yo me voy de viaje mañana y voy a hablar de mi viaje. El día de mañana el avión partirá a las 6 a.m. rumbo a Madrid. Debo tener presente siempre tener todos mis documentos en regla para que las pertinentes autoridades migratorias no me vayan a detener y se presente algún problema con mi viaje. Las personas no hablan así. Y ese es el tipo de lenguaje que tú aprendes si estás leyendo textos académicos como periódicos, revistas, artículos científicos, etcétera, etcétera. Entonces, como primer consejo, tratar de evitar ese tipo de artículos. No quiere decir que no los lean, pero los lean en una cantidad bastante mínima en comparación a los otros. Muy bien, ¿cuáles son los otros? Los otros van a ser conversaciones reales de personas reales. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Nosotros a través del canal hemos estado trabajando un canal que es eslab.com, donde encontramos una cantidad bastante grande de temas y hay personas hablando de conversaciones reales, de cómo se expresan, ¿listo? Cómo realmente debo utilizar el idioma para comunicarme con otros seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy diferente si yo voy a hablar de mi viaje voy a hablar nuevamente de mi viaje utilizando un lenguaje pues real, un lenguaje que yo utilice. Entonces, mañana debo levantarme muy temprano, estoy muy feliz porque me voy a Madrid. Pero la verdad creo que no voy a poder dormir porque realmente la emoción es muy grande. Voy a empacar rápidamente mi ropa porque la voy a pasar súper bacano, súper bien, súper chévere. Y de ese modo tengo que alistar rápidamente los papeles porque si no va y me ponen problema los de la migra. Listo, punto. Eso es hablar inglés como una persona. Yo jamás menciono temas como los horarios, como ese tipo de cosas no se hace. ¿Por qué? Porque nuevamente debo expresarme como una persona comunicándome con otra persona. De eso se trata básicamente. ¿Se trata de qué? De leer siempre conversaciones hechas, aprender expresiones que las personas utilizan para que cuando a mí me hablen yo conozca esas expresiones. Muy bien, por ejemplo, expresiones tan sencillas como by the way. Nuevamente volvemos al asunto de que yo no puedo hacer traducción palabra por palabra porque no voy a entender absolutamente nada. By the way traduce a propósito. Las personas utilizan esa expresión todo el tiempo. Vamos a mirar otra. Come up with. Muy bien, nuevamente no hagan traducción de eso. Come up with traduce en general como una frase completa, traduce inventarse algo, idearse un plan, algo por el estilo, ¿listo? Entonces nuevamente debemos tener en cuenta que todas estas expresiones, estas dos en general, aparecen en ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque es inglés real, el inglés que se utiliza, el inglés que usted encuentra en cualquier parte. Entonces, ¿qué es el inglés que usted debe aprender para que cuando quiera hablar pueda efectivamente expresar eso? Muy bien, perfecto. Volvemos al asunto del video anterior, del cómo debo preparar mi speaking para poder hablarlo. Nosotros tenemos muchas veces una limitante bastante grande, y es el no tener con quién practicarlo. Sí, es una limitante, yo no voy a decir que no,
pero no debe ser un obstáculo, porque sí se puede manejar, sí se puede aprender a hablar inglés sin necesidad de estar todo el tiempo hablando con alguien. ¿Listo? Porque muy difícilmente lo vamos a tener. Muy bien, y a veces puede que lo tengamos, pero puede ocurrir que la persona pues no tiene paciencia para enseñar y pues igualmente no te va a hablar. Muy bien, entonces casos muy específicos, conozco personas que se han casado con personas de otros países y pasan 2, 3, 5 años y ni el uno aprende a hablar el idioma de la otra persona, en este caso si es inglés español, ni el esposo aprende a hablar español, ni la esposa aprende a hablar inglés. Entonces, pues básicamente eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque precisamente puede que yo tenga una persona con que aprender a hablar inglés, pero si la persona no le gusta enseñar, no tiene paciencia, pues va a dar exactamente lo mismo. Muy bien, vamos a continuar entonces básicamente con cómo manejar un speaking y cómo se va a manejar en el canal. Aún así pues me es difícil abordar todos los temas que hay en la página de internet, pero pues usted mismo lo puede hacer. Muy bien, vamos a hablar básicamente de los procesos que hemos llevado a cabo conforme hemos aprendido en los videos anteriores. Vamos a abrir un tema cualquiera del eslab.com, que es la página que hemos manejado acá, que es de donde sacamos el tema de las tarjetas de crédito, que fue la conversación que estuvimos. Básicamente eso tiene un orden. ¿Cuál es el primer orden? Como siempre, lo primero que debo aprender es a pronunciar. ¿Listo? Pronunciar. Muy bien. Ya he explicado varias veces por qué es tan importante pronunciar bien. Muy bien. Entonces ustedes ya saben, hacen una traducción fonética, se aprenden la traducción exacta de cada palabra y perfecto. Ya tenemos la pronunciación. Muy bien, eso por ese lado. Es importante que usted siempre, sin importar qué, esté hablando en voz alta. ¿Listo? Nunca lea un texto en voz baja o en la mente. ¿Por qué? Porque de ahí parte el hecho de que si usted está pronunciando siempre en voz alta, va a estar desarrollando su listening. Y cuando escuche la palabra se le va a hacer mucho más familiar. Muy bien. ¿Qué pasa después de que yo aprendo a pronunciar? Debo aprender a buscar la mayor cantidad de palabras que pueda que sean nuevas. Nuevamente seguimos todos los pasos del video que dice cómo aprender vocabulario. Muy bien, nunca jamás piense que usted va a aprender una palabra en inglés sin repetirla varias veces. Una palabra en inglés no se queda con solo una vez. Yo llevo más de 5 años aprendiendo inglés, tengo un nivel bastante alto, tengo ya una capacidad de retentiva bastante grande y aún así yo veo una palabra y no me la aprendo. Si yo quiero aprender una palabra me toca hacer repeticiones varias veces tal cual como lo mostré en los videos. Nunca una persona va a poder tener la retentiva, si acaso una, dos, tres palabras que se queden por algún motivo. Pero si usted tiene 100 palabras, va a ser bastante imposible que, ustedes se aprendan ese vocabulario solo viéndolo y leyéndolo una vez. Tienen que aprenderse las palabras de memoria haciendo los ejercicios, sea el que hay en el video o cualquier otro tipo de ejercicios, pero usted debe asegurarse que las palabras queden aprendidas. Muy bien, después de eso básicamente tenemos el segundo paso de cómo debo utilizar el vocabulario. Sencillo, hacemos un análisis gramatical. El análisis gramatical básicamente es lo que hemos hecho con el de tarjetas de crédito, de saber primero qué tiempo se utiliza, qué tipo de tiempo se está utilizando el texto, listo, renglón por renglón, frase por frase, y por último el uso de las prepositions, que como siempre lo he dicho, nos generan bastantes dolores de cabeza. Muy bien, por último, otras reglas que siempre he tratado de mencionar en los videos. Voy a tratar de hacer muchos más videos para que nos demos de cuentas. Reglas gramaticales como los comparativos, los superlativos, cuando agrego un adverbio, etcétera, etcétera. Son bastante, pero son básicamente reglas gramaticales muy cortas. En general debo estar muy concentrado en estas dos, lo que son los tiempos y las preposiciones. Muy bien. ¿Para qué es esto? Dirán algunos. Es bastante sencillo. Tal vez muchos de ustedes han oído de algo que se llama pensar en inglés.
proceso de pensar en inglés realmente es un proceso bastante largo. Si usted es una persona que no nació en un país de habla inglesa, utilizando el idioma desde pequeño. Entonces, básicamente, aquí me falta una R. Básicamente, el pensar en inglés es un desafío. Un desafío que toca abordar completamente diferente cuando ya somos adultos. ¿Por qué? Porque ya tenemos otro idioma en la cabeza. Entonces, básicamente, nuevamente tenemos aquí, está nuestro querido cerebro, del cual hemos hablado muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos aprender a hablar inglés directamente. ¿Por qué? Porque se nos es muy difícil percibir muchísimas frases sin hacer una traducción. ¿Listo? Ya lo mencioné en el video al principio. Si usted tiene esto, lo que usted va a hacer es pasar palabra por palabra, igual no va a entender. Entonces ese tipo de expresiones las tienes que buscar en un diccionario, aprendértelas de memoria. ¿Cómo? Haciendo una traducción. ¿Una traducción de qué? Sencillo, de la frase. La frase by the way traduce a propósito, entonces tú te aprendes que by the way es a propósito. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es el proceso real para pensar en inglés? Debemos, uno, aprender a traducir. La traducción debe ser exacta y muy bien hecha. ¿Listo? No es palabra por palabra porque ya dijimos que eso no sirve. Entonces, cuando la traducción ya está muy bien hecha, entonces nuestro cerebro lo que hace es hacer el proceso de la traducción y botar la palabra en inglés. ¿Listo? De acá siempre va a entrar el español. ¿Listo? Y va a salir el inglés. ¿Listo? De eso se trata. Cuando tú eres una persona que estudia todos los días, cuando estás haciendo todos los ejercicios todos los días, ese proceso de traducción se hace bastante rápido. ¿Listo? Estamos hablando de que si usted dedicó las 2 horas diarias que se aconseja en el video, al cabo de alrededor 4 meses, ¿listo? Que es bastante tiempo, y los 4 meses todos los días estudiando, con mucha disciplina, ese proceso se va a empezar a hacer bastante rápido. Entonces vas a demorar muchísimo menos haciendo una traducción. Al punto de que ciertas estructuras que tú conoces del español e inglés se van a volver muy naturales y te va a salir la palabra directamente. Y vas a decir by the way sin pensar qué estás diciendo porque ya sabe por dentro a qué te refieres. ¿Listo? Entonces de eso se trata. Cuando yo quiero pensar en inglés, tengo que primero aprender a hacer buenas traducciones y hacer que ese proceso se agilice para que finalmente pueda pensar en inglés. No hay ninguna otra manera de hacerlo. Si quiere, ensáyelo y lo hará, que no lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es nuestro proceso de aprendizaje. Muy bien. Perfecto. Finalmente, entonces, cuando usted es una persona que nuevamente dedica todo el tiempo a pronunciar en voz alta, a hacer buenas traducciones, a mirar la estructura gramatical, entonces se está formando precisamente para poder tener un rango de su vocabulario, de su gramática, de cómo expresarse, de cómo hablar, todo eso nuevamente en su proceso. ¿Qué va a dar este resultado? Sencillamente de que usted de tanto trabajar y trabajar y trabajar y leer conversaciones hechas y volverlas a leer y ver todo tipo de temas, todo tipo de vocabulario, su cerebro finalmente se va a acostumbrar a poder producir el idioma como debe ser. ¿Listo? Esto no es algo que se logra haciendo una conversación, ni 2, ni 3. Estamos hablando que cuando usted haya hecho 100 conversaciones de la manera que yo lo estoy expresando en este video, ahí es cuando va a encontrar un cambio. Y cuando vea un cambio se va a dar cuenta que aprender es muchísimo más fácil y va a querer hacer otras 100 para mejorar muchísimo más. Entonces, pues básicamente ese es el motivo. Cuando usted se encuentre una persona y quiera hablar, básicamente eso va a ser un proceso automático. ¿Listo? No hay entonces básicamente excusa de que porque no tengo con quién practicar no voy a poder. Porque eso depende de cuánto tiempo gastes practicando todo esto. Muy bien. Vamos por último a hablar de algo que es bastante importante. Cuando yo ya tengo que hablar con personas nativas, ¿listo? De personas que no hablan absolutamente nada de español. Muy bien, realmente es una experiencia bastante buena. Si tenemos con quién hacerlo, es bueno hacerlo nuevamente. Cuando quieran hacerlo es porque ustedes ya tienen algo preparado, algo con que trabajar con esa persona. No vayan a hablar con la persona si usted solo sabe decir 10 palabras en inglés. Porque pues no va a pasar absolutamente nada, ya lo he mencionado varias veces. Cuando usted es una persona que ya ha estudiado, sabe que es consciente de que ya puede
mantener una conversación, así sea temblando, titubeando, con pena, con vergüenza, pero usted está seguro de lo que sabe, precisamente para eso sirve. Realmente lo que podemos aprender de una conversación con una persona nativa no va a ser mucho. ¿Por qué no va a ser mucho? Siempre lo he insistido, las personas que hablan inglés no son profesores del inglés, son personas que simplemente lo hablan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tú le estás enseñando español a un extranjero y el extranjero te pregunta, oye, ayer vi subjuntivos, ¿me los explicas? No vas a poder explicarlo, tú no sabes qué es un subjuntivo en español, ¿sabes? Ni siquiera sabes eso, tú los utilizas, eso lo sé yo, que sé que es un subjuntivo, pero pues precisamente de eso se trata, no vas a saber porque tú usas subjuntivos, pero no sabes qué es eso ni cómo se estructura, entonces ¿cómo le vas a explicar a esa persona? Pasa exactamente lo mismo, entonces si tú no estás consciente de que el verbo be es un verbo irregular o que el verbo have es un verbo irregular, entonces no le vas a poder preguntar a una persona, oye, ¿me explicas los verbos irregulares del presente simple? Sí, las formas be y las formas have. No te lo van a poder explicar. ¿Por qué? Porque simplemente ellos lo hablan. ¿Listo? ¿Qué podemos lograr efectivamente con un hablante nativo o con alguien que sepa bastante de hablar inglés, pero que digamos no sabe explicarlo? Sencillamente, ¿qué logro? Yo logro quitarme el miedo, la pena, acostumbrarme a cómo habla un nativo y de este modo poder entablar una conversación. ¿Listo? El resto depende de cuánto tiempo estudies. Entonces, sí es muy bueno realmente estar hablando, si tenemos la oportunidad de hacerlo, estar hablando con personas nativas. Ayuda muchísimo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el video anterior mencioné que lo que no era bueno era tener un profesor nativo precisamente por lo mismo. Si no es una persona que no controla el idioma español y sabe del mismo proceso de aprender inglés desde el punto de vista del español, muy difícil se va a poder hacer entender y explicarte, ¿listo? Pero sí es muy bueno hablar con personas de otro país para quitarnos muchas cosas y aprender bastantes cosas acerca de la pronunciación, de cosas de cultura, etcétera, etcétera. Nuevamente todo esto se puede hacer, puede ser muy productivo dependiendo de la cantidad de estudio que tú tengas y la cantidad de conocimientos que tengas. ¿Listo? Nuevamente, si tienes muy poco conocimiento, pues la conversación de un hello, how are you nunca va a salir. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es todo eso. Creo que no se me escapa absolutamente nada. Cualquier comentario que tengan que hacer, cualquier duda lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Como siempre les digo, esto es YouTube, ustedes ya saben que lo que tienen que hacer, lo importante sí, compartan el video con aquellos que ustedes saben que tal vez estén interesados en aprender el idioma. Puede que si de pronto a usted no le gustó mucho el video o el canal, a otra persona sí le guste. Y pues no podemos dejar de darle la oportunidad a alguien más y que pues mire el canal. Nos vemos en un nuevo video y muchísimas gracias.